Bueno, buenos días a todos. Gracias por haberse inscrito en esta videoconferencia, que de vuelta fue un récord de inscriptos. Eh, Nosotros siempre hacemos un cálculo basado en la cantidad de conexiones y en la cantidad de personas y estimamos que en este momento ya se han incorporado a la videoconferencia más de 300 personas, así que la verdad que eh, es de nuevo un éxito de inscripción. Vamos a tratar de cubrir las expectativas que seguramente generó el tratamiento de este tema. Algunos datos previos, como siempre. Recuerden que durante toda la conferencia nos pueden hacer las consultas que ustedes deseen al correo electrónico consultas@dediego.com.ar. Reitero, consultas@dediego.com.ar. De modo tal que nosotros vamos a ir intercalando las preguntas que ustedes nos hacen y las respuestas respectivas, sin perjuicio de lo cual, cuando termina la conferencia, a todos los que se inscribieron les enviamos todos los slides, o sea que no tienen que estar haciendo copias ni tomando nota de los slides que vamos a ver, y les vamos a mandar también copias de todas las preguntas con sus respuestas. Para esta segunda parte tardamos un poco más, simplemente para unir las respuestas que hubo en la videoconferencia con las que vamos a escribir y para juntar muchas veces los antecedentes, porque nos piden algún fallo, los plenarios o los cambios que hay en estos temas en el interior del país a través de las provincias. Bueno, como ustedes saben bien, la video se va a referir específicamente a toda la problemática del despido. Como vamos a ver el panorama general, vamos a tratar de entrar solamente en los detalles claves de cada una de las fórmulas de extinción. Así que comenzamos con el primer slide, que está referido a qué pasa en el mundo con todo este tema de la estabilidad. Y al respecto es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta que en el mundo hay 4 sistemas, a pesar de que la doctrina clasifica la cantidad de sistemas en 2. Primero vamos a ver la doctrina clásica y después vamos a ver por qué hay 4 sistemas. La doctrina clásica habla de que la estabilidad, o sea, todo lo que es protección del trabajador frente al despido, me refiero a protección, ¿por qué? Porque esto incluye indemnizaciones, la posibilidad de la reinstalación, la posibilidad de que se dicten medidas cautelares, en fin, una gama de alternativas que también vamos a ir analizando durante la charla. Todo eso está incluido en el proyecto, en el Instituto de la Estabilidad, es decir, el instituto que se ocupa fundamentalmente de proteger al trabajador que trabaja en relación de dependencia frente a la extinción del vínculo dispuesto por el empleador. Pero también, como vamos a ver, frente a la extinción del vínculo por una multiplicidad de causales que también están previstas en la legislación. En este panorama digamos que es más académico, se habla de 2 tipos de estabilidad, la propia y la impropia. Y en realidad estamos hablando solamente del sistema europeo de protección frente a la estabilidad y de los sistemas que, copiándose en parte del régimen europeo, se han instalado en Latinoamérica, particularmente en la Argentina. Cuando hablamos de estabilidad propia, como dice este primer cuadro, estamos hablando de aquel mecanismo a través del cual no es posible la desvinculación del trabajador, el despido del trabajador, sin invocar causa. Y por lo tanto, si la causa invocada es falsa o no se invoca una causal, el juez generalmente procede a la reinstalación del trabajador, y si el trabajador no es admitido, está la estabilidad propia relativa, que es la que le permite a esta persona, rechazada por la empresa, cobrar su salario hasta que esté en condiciones de jubilarse. En cambio, la estabilidad impropia, que es la que rige en nuestro país, es la que permite el despido sin justa causa, es decir, sin invocar ninguna causa, que muchos llaman despido arbitrario o despido ilícito, pero que en definitiva es el despido por decisión del empleador sin invocar ninguna causa,
en cuyo caso, en lugar de la reinstalación prevista en la estabilidad propia, está previsto un régimen indemnizatorio, que en la estabilidad impropia relativa, que es la que rige nuestro país, es una indemnización tarifada, es decir, los daños y perjuicios originados en la extinción del vínculo de forma unilateral por el empleador y sin causa, tienen como contrapartida y como carga del empleador reparar los daños y perjuicios, pero no a través de la determinación de los daños y perjuicios efectivos, sino a través de una tarifa que también vamos a analizar durante esta charla. ¿Por qué este cuadro es insuficiente? Porque en el mundo las economías más exitosas, que son China y Estados Unidos, no tienen un régimen de estabilidad, no tienen un régimen de protección frente al despido. Tanto en los Estados Unidos como en China no hay un mecanismo de amparo y por lo tanto toda persona que es desvinculada sencillamente cobra su liquidación final y se va a su casa. Las razones son culturales, son también éticas y son también religiosas. No vamos a ahondar en eso porque no tenemos tiempo, pero lo cierto es que en Estados Unidos hay toda una influencia del protestantismo luterano, en el sentido de que la salvación y de hecho la redención de los pecados se logra a través de un medio idóneo que es el éxito. Todo bien distinto al sentido de la redención de los pecados de la tradición católica, que esa redención se logra a través de la plegaria, a través del perdón, a través de la confesión, a través de un montón de mecanismos que tienen que ver con la redención misma de los pecados en vida. Y en cambio, para los luteranos, la redención está en el éxito, lo cual significa que una persona que es despedida no puede ser indemnizada porque no es despedida porque tuvo éxito, sino que es despedida porque de algún modo y en alguno de los planos de su desarrollo personal fracasó. Y por lo tanto el fracaso no tiene compensación en el derecho americano y esta famosa frase de usted está despedido o del verbo to fire como utilizado muchas veces en forma vulgar en el discurso americano, lo cierto es que en el derecho laboral de los Estados Unidos no existe ningún tipo de protección frente al despido, y salvo alguna pequeña manifestación convencional de algunos de los convenios colectivos. Hoy ha mejorado considerablemente la receptividad de las notificaciones en el correo y tenemos la ventaja inclusive de que el correo argentino y los correos privados más importantes tienen un seguimiento inclusive por internet de cómo se desarrolla el tema de la notificación de cada una de las comunicaciones que uno contrata. Y entonces si uno entra por internet al número de identificación de una carta documento enviada, le van a decir está en manos del cartero, fue recibida con fecha tal, hora tal, no se encuentra en su domicilio, en fin. Por internet uno recibe la información para obrar en consecuencia. Le reitero a Sofía, como a los demás que están haciendo consultas sobre este tema, hay que hacer esfuerzos máximos para que la notificación llegue a manos del trabajador. Y una de las cosas que suele tener mucho resultado es que cuando el trabajador es renuente a recibir las notificaciones, colocarlo en la posición de que haga una intimación. Por ejemplo, después de haber hecho una o dos notificaciones y el trabajador no se da por notificado y sigue concurriendo, no permitirle el acceso a la empresa. En ese caso, el trabajador va a hacer una intimación de que se le aclare la situación laboral y en ese caso ya tiene obligación de retirar las notificaciones que tenga en la estafeta o en el lugar cercano a su domicilio. Y ya nosotros tenemos la ventaja de poder mandarle la respuesta al remitente de la carta documento o del telegrama número tal, que le permite al empleador notificar de modo formal. No me quedó claro, me pregunta Carlos, desde Córdoba,
¿Qué ocurre con el domicilio ignorado? Si podía repetir, y lo repito con mucho gusto. El domicilio ignorado es cuando no sabemos directamente dónde vive el trabajador. Lo que dice el Código Civil es, en el caso de que no tengamos formalmente el domicilio del trabajador en la ficha de ingreso, en los datos básicos del trabajador, cuando se hace la inscripción en el alta temprana, etcétera, le podemos mandar la notificación al último domicilio conocido. Conocido quiere decir al que tengamos conocido por alguna razón. Por ejemplo, el domicilio que registró del trabajador la empresa que se lo seleccionó para incorporarlo. O el domicilio que se registró el trabajador cuando se fue a hacer el estudio médico preocupacional. ¿Me siguen? O sea, al domicilio que uno tenga registrado no en la declaración jurada del trabajador, sino por alguna otra razón. Y si el trabajador no tiene ningún domicilio, existe el último recurso, que es notificarle por vía de un escribano en el momento que concurre a la empresa. Entonces el escribano se presenta y le dice, miren, dado que no contamos con su domicilio, le queremos notificar, y ahí le hace formalmente la notificación. Si el trabajador se niega a firmar, es importante que el escribano haga perfectamente el acta de constatación con todo detalle de en qué momento, de en qué oportunidad lo citó y se presentó, y muchos escribanos agregan a eso la presencia de 2 testigos que den fe de que se le hizo la notificación de modo verbal y que se negó a firmar. Cintia, de la provincia de Buenos Aires, nos está preguntando si las filmaciones que muestran a un operario siempre utilizando el celular son evidencia y que tiene que estar, y si esto tiene que estar homologado por el Ministerio de Trabajo. Muy importante la pregunta. Primero, las filmaciones tuvieron una evolución en la prueba. Durante muchísimos años, las filmaciones realizadas por la empresa fueron cuestionadas con respecto a su validez por los jueces. Hoy la mayoría de las empresas tiene filmadoras vinculadas con 2 temas importantes. Un tema es la seguridad de los bienes de la compañía, o sea, por razones de seguridad general, y otro es por razones de prevención, de higiene y seguridad en el trabajo, para prevenir accidentes, y que la filmación refleje o revele que uno o más trabajadores hacen un uso indebido de una escalera, un equipo, etc. La filmación es conveniente que cuando refleja que una persona está usando permanentemente el celular, sea certificada por escribano. Eso es conveniente porque la certificación notarial le fortalece la autenticidad de la presentación. Pero también es conveniente, para los fines de una eventual sanción disciplinaria o de un despido, si la actitud del trabajador es contumaz quiere decir, si a pesar de haber sido advertido, a pesar de haber sido sancionado, sigue utilizando el celular en el lugar de trabajo como una instrucción, es conveniente también acoplar a la certificación que hace el escribano de la filmación testigos presenciales. Sebastián, que creo que nos está haciendo la pregunta desde Neuquén, nos dice si es válido enviar un telegrama de despido al domicilio al que la empresa pasa a buscar al trabajador para ir a trabajar. Esto es un caso muy común en la industria petrolera, donde el trabajador está alojado en un campamento o está alojado en un determinado lugar que no es su domicilio declarado. En la medida que la notificación llegue a manos del trabajador y el trabajador acusa recibo de la que la recibió, esta pregunta es para Sebastián, y para otras preguntas que son similares, la notificación se perfecciona. O sea, la consigna nuestra no es tanto el lugar como el hecho de que se pueda demostrar que el trabajador recibió la notificación. Así que si yo lo notifico en un campamento, esto pasa mucho en la industria minera, lo notifico en un lugar de estancia provisoria, están haciendo una reparación, una instalación en un gasoducto,
y el trabajador recibe la notificación y acusa recibo de que la recibió, la notificación es válida. Bueno, vamos al despido por causas económicas, que ya les digo, les anticipo, prácticamente está en desuso. Permitía el pago del 50% de las indemnizaciones cuando la causa económica, falta o disminución de trabajo, fuera ajena al empleador. Hoy, por aplicación de esta teoría que menciona el slide, del riesgo propio de la empresa, casi nadie puede invocar la falta o disminución de trabajo no imputable como algo que no está dentro del riesgo propio de la empresa, teoría del francés Paul Durand, de la época de la posguerra, que creció entre los académicos, tanto franceses, italianos como españoles, y que también tiene muchas raíces en nuestra doctrina, que ha escrito toneladas de artículos vinculados con las atribuciones que tiene el empleador de utilizar este mecanismo de extinción del vínculo. De así todo, como hay muchos casos, en la actualidad es muy importante tener en cuenta que, perdón por no haber desconectado el sonido del celular, así que lo voy a hacer en este momento, de modo tal que no nos interrumpan. Lo que les quiero significar es, como hay muchos casos en la actualidad vinculados con la falta o disminución de trabajo, muchos de los cuales pueden ser no imputables al empleador, por ejemplo, todos aquellos episodios que tengan que ver con los llamados hechos del príncipe. Nosotros tenemos hoy algunos procedimientos de crisis en donde la empresa aspira a pagar el 50% de la indemnización porque los productos que estaba fabricando, que tenían un mecanismo de protección aduanero, ese mecanismo de protección desapareció y lo han inundado con productos importados. Acá hay un hecho del príncipe que determinó un cambio total y que no es considerado por la vieja jurisprudencia riesgo propio de la empresa, así que en esos casos de excepción se puede utilizar este sistema. ¿Cuál es la ventaja del sistema? Que la indemnización por antigüedad, en lugar de ser del 100% de la mejor remuneración mensual normal y habitual, como hemos visto, es de la mitad. El siguiente slide tiene que ver con el despido indirecto, que es un nombre que genera confusión, pero es el despido no producido por el trabajador, sino el producido por el empleador. Perdón, no es el producido por el empleador en forma directa, sino es el producido por el trabajador cuando advierte, cuando verifica que se ha producido un incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, o cuando en un proceso como el del ius variandi, el empleador hace un ejercicio, por ejemplo, irracional de esa facultad o atribución que le concede la ley. Yo les diría que el despido indirecto hoy está muy difundido porque hay muchísimos casos en donde la persona está dispuesta a renunciar o debería estar dispuesta a renunciar porque ha cambiado de empleo, porque obtuvo otro empleo, y en lugar de renunciar se presenta ante el empleador y invocando algún agravio le produce el despido indirecto. Así que hay que tener mucho cuidado con este mecanismo, en donde se ha extendido en muchos casos de fraude cuando la persona quiere renunciar. En el caso del despido indirecto, de cualquier modo, es muy interesante tener en cuenta que el onus probandi, o sea, la prueba de que la persona sufrió un agravio, la tiene que llevar el trabajador. En este mecanismo de que la prueba la tiene que aportar el trabajador, hay una jurisprudencia que viene orientada por autores muy calificados de la doctrina procesal, sobre todo desde la provincia de Santa Fe, que habla de la prueba dinámica, en donde se establece que quien debe aportar la prueba es el que está en mejor condición para hacerlo. Compartiendo una crítica muy enérgica y muy severa de Jorge Rodríguez Mancini, nosotros sostenemos que la prueba dinámica, para que sea aplicable en un proceso, debe ser establecida en el auto de apertura a prueba de los procesos, indicando que cualquiera de las partes debe agregar o adicionar las pruebas que
entiendan que son las que pueden acreditar o mejor acreditar la situación, o tomar la precaución de agregar pruebas de algo que en realidad debería demostrar el trabajador. ¿Por qué estamos diciendo estas dos cosas? Porque el principio de la prueba dinámica invocada en contra del empleador lo hace el juez en la sentencia, no lo hace antes. Entonces no sabemos si el juez va a aplicar el principio de prueba dinámica o no. Por eso nuestra crítica a ese sistema, sin perjuicio de que los autores que han defendido la prueba dinámica son muy reconocidos, porque es un acto de mala fe procesal utilizar un mecanismo en la sentencia que no ha sido plasmado en el derecho de defensa en juicio que debe vertirse durante la prueba del caso. O temporada eventual tiene por propósito aclarar que hoy tenemos en el caso de los contratos de trabajo a plazo fijo, eventual, temporada, de tiempo parcial y por equipo, muchas situaciones de fraude. Por ejemplo, necesito un trabajador por 6 meses para trabajos ordinarios. Le hago un plazo fijo por 6 meses. Ese contrato de plazo fijo es nulo porque en los trabajos ordinarios el plazo fijo no puede ser utilizado igual que el contrato de trabajo eventual. El contrato de trabajo eventual solamente puede ser utilizado por el empleador cuando se produce alguna eventualidad, y la eventualidad tiene que estar integrada al contrato, que se debe firmar por escrito, tiene que estar aclarada, y cuando terminó la eventualidad el trabajador se tiene que retirar. En esos casos no hay ninguna indemnización. Entonces, ¿por qué hay tantos casos en la jurisprudencia sobre las modalidades contractuales? Porque se utiliza mal el modelo, porque se utiliza mal el diseño del sistema. Por ejemplo, en el contrato de plazo fijo, ¿cuándo es válido el contrato de plazo fijo? Cuando la obra que tiene que realizar el trabajador, cuando el trabajo que tiene que realizar el trabajador es de plazo fijo. Por ejemplo, en el estudio jurídico nuestro, que en lugar de tomar un abogado para hacer las tareas ordinarias del estudio, tengamos que hacer una auditoría especial. Y entonces yo contrato a un trabajador, a un abogado, para hacer esa auditoría especial por el tiempo que dure la auditoría. Cuando termina la auditoría, si el trabajador sigue trabajando, se transforma en un contrato de tiempo indeterminado. Pero si el trabajador trabaja durante la auditoría y el día que termina de entregar el informe se va, ese contrato es un contrato de trabajo eventual que puede operar, o un contrato de plazo fijo si la auditoría tenía plazo fijo. Pero no lo puedo contratar un trabajador para trabajos ordinarios si no tengo una justificación, ya les digo, tanto en el eventual como en el plazo fijo. El contrato de temporada, por otro lado, como el de tiempo parcial o como el contrato por equipos, son de tiempo indeterminado. Entonces tenemos que pensar que estas modalidades no están ligadas a la vigencia del contrato, están ligadas a las características de la prestación. Y entonces tenemos que aplicar los principios del contrato de tiempo indeterminado. Así que modalidades, solamente vamos a reservar la exposición a esto de que hay situaciones especiales que se plantean, que muchas veces no se compadecen con el régimen legal y por eso producen contingencias y reclamos judiciales. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero no quiero dejar de plantearles las últimas 2 elementos que van a ser material que ustedes van a recibir y que son, primero, que en la extinción del vínculo hay muchos elementos, componentes de la extinción del vínculo que están en estatutos especiales, en leyes especiales, en decretos leyes y en convenios colectivos. Por ejemplo, en el convenio de sindicatos petroleros existe un régimen de jubilación según el cual el trabajador intimado en ese famoso último año deja de trabajar a cambio de cobrar 13 sueldos completos. Eso modifica el régimen de la ley de contrato de trabajo con un mecanismo que es, entre comillas, más beneficioso para el trabajador, porque el trabajador, en lugar de trabajar los meses que le requiera el trámite jubilatorio, cobra la totalidad de esas indemnizaciones, y es un sistema, ¿se acuerdan? La jubilación, que el trabajador intimado, cuando se retira, no cobra ninguna indemnización. Entonces, nosotros lo que queremos significar con esto es periodistas, empleados de comercio, viajantes de comercio, estatutos especiales, convenios colectivos especiales, actas, acuerdos,
regímenes especiales tienen variantes en el preaviso, en el cálculo de la indemnización por despido, o tienen adicionales o modalidades especiales, no hay que dejar de tenerlas en cuenta en la extinción del vínculo. Después, y ya de esto no nos vamos a ocupar, les hice una serie de cuadros en donde están un montón de adicionales a las indemnizaciones especiales. La multa por no entregar los certificados de trabajo, las indemnizaciones de la ley 25.323, que es por trabajo parcial o totalmente no registrado, los salarios continuatorios del artículo 132 bis, cuando a una persona se le retienen los aportes y no se ingresan los aportes a la seguridad social, aunque se haya extinguido el vínculo, se siguen devengando salarios. Esto es una sanción muy grave y muy importante. Y todas las multas de la ley 24.013, desde los artículos 8 al artículo 15, que están relacionadas con el trabajo no registrado. Así que lo que hicimos para que esta conferencia no se extienda mucho más, ya son casi las 11:30, es un cuadro muy completo de todas estas multas para que ustedes las tengan en cuenta en las futuras reclamaciones. Les reitero entonces, como se les he dicho muchas veces antes, que todas las consultas las vamos a contestar por escrito, tardamos un poquito más que la entrega del material. Hoy mismo se les entrega a todos el material con la copia de los slides, con lo cual van a tener la copia de la totalidad de los slides que pasamos. Con una demora un poquito mayor van a recibir todo, las preguntas realizadas y sus respuestas. Muchas de las preguntas las agrupamos porque preguntan, varios de los que nos consultaron preguntaron lo mismo, pero lo van a recibir todo por escrito. Les reitero que la síntesis de todas nuestras conferencias, más la experiencia profesional que obviamente hemos agregado en la videoconferencia, porque esto se va nutriendo día a día con novedades, las tienen en los slides, pero que nuestro manual de Derecho Laboral para Empresas, que tienen a la vista, que es el manual que edita la editorial RPAR, está en venta. Les pedimos por favor que se dirijan a la editorial para todos aquellos que lo quieran comprar, porque muchas veces nos llaman al estudio para hacer la compra y lamentablemente nosotros no le podemos dar ninguna satisfacción, porque esto lo vende la editorial en sus locales al público y se vende, por supuesto, en las librerías que tienen el área jurídica habilitada, y se vende en todo el país, tanto en Buenos Aires como en el interior del país. Así que tienen que recurrir a las librerías o a la editorial para comprar la publicación, que les reitero, tiene una síntesis muy práctica, basada en lo que hemos dado en la videoconferencia, y la temática de todo el derecho al trabajo y de la seguridad social completa, con el enfoque que necesitan las empresas para resolver sus problemas. La próxima videoconferencia la tendremos en el mes próximo, a mediados de mes. Todavía no tenemos la fecha preestablecida, pero vamos a hablar de todos los problemas y conflictos que tienen las remuneraciones. En tercer nivel de reclamo de ustedes, cuando los consultamos sobre cuáles son los temas más importantes, el tercero, además de los que ya tratamos, es el de las dificultades que hay en todas las prestaciones remunerativas, en el régimen de asignaciones familiares, cuáles son las prestaciones que no son remunerativas, cómo es la jurisprudencia, los efectos que tiene las prestaciones no remunerativas o las prestaciones que no liquidamos correctamente, cuando no se liquidan correctamente en los reclamos judiciales. Es decir, vamos a hacer una presentación completa de todo lo que es el cuadro de compensaciones con sus respectivas contingencias y litigios, así que los esperamos en la próxima videoconferencia. Esta ha sido muy exitosa en cuanto a la cantidad de inscriptos, enorme la cantidad de inscriptos que tiene que ver con el interior del país, con lo cual estamos perfectamente conectados, y la verdad es que demuestra que hay una gran avidez por todos estos temas. Bueno, y muchas gracias por haberse inscrito en la presente. Hasta pronto.